Bienvenidos a un episodio más de Es Personal, el podcast donde lo profundo, lo íntimo y lo auténtico se encuentran. Esta temporada hablamos de las salidas del closet. En Es Personal nos atrevemos a compartir lo que callamos durante mucho tiempo. Es Personal, un espacio para ser tú. Cuando hablo de lo que significa vivir con VIH, es personal. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo se vaya a transmitir este episodio. Estoy muy contento y feliz de estar con un súper invitado el día de hoy en este espacio que es para ustedes, en este gran podcast que estamos estrenando. Y pues bueno, yo no me voy a atrever a presentarte, yo quiero que te presentes tú, porque además es un amigo muy entrañable, es un amigo que además forma parte fundamental de mi vida. Gracias. Y pues por eso es que te quise invitar a este episodio, Gerald. Muchas gracias. Preséntate, por favor. Pues de entrada, gracias. De verdad, esto para mí es una situación que nunca pensé estar haciendo. Soy Gerald Fuchs, tengo 45 años y soy una persona que vive con VIH desde hace 10 años. Y lo más curioso es que la primera persona que se enteró fuiste tú, hace 10 años justamente. Entonces, es una situación karmática casi en donde se cierra el círculo, ¿no? De algo que genera tantísimo miedo y que me acuerdo estar perfecto sentado contigo en un restaurante hablando de chamba, ¿no? Sí. Sin conocernos, buscando el patrocinio para una fiesta de Impulse en ese momento. Y ahí fue donde yo tenía una semana de haberme enterado. El mundo se me vino encima, y pues fuiste la primera persona a la que se lo dije. Oye, estábamos Mario y yo, me acuerdo perfectamente. Sí, también Mario. Nosotros te platicábamos un poco de qué se trataba, pues, nuestro proyecto y me imagino que pues, obviamente te resonó, ¿no? Eso es la parte también muy interesante porque ¿de dónde viene esta, no? ¿Cómo es la vida? Que de repente te caen estas personas, ¿no? En momentos indicados de tu vida. Y me siento además honrado de que haya sido yo la persona en ese momento que haya estado ahí para ti y espero que así lo sientas siempre. 100%. Y que pues, nos has apoyado de maneras increíbles también, pero me gustaría que me platicaras un poquito qué pasó después, o sea, qué viene después de esta bomba, porque además hay algunos conceptos que me gustaría que platicaras también. Claro. Que te pasaban en ese momento. A ver, en ese momento, digo, yo estaba en el mundo corporativo, ¿no? Estaba yo como gerente de relaciones públicas de Bacardi, inmerso en un mundo súper social, súper frívolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre he sido una persona de privilegio, ¿no? Y ese es uno de los puntos más importantes por los cuales yo estoy decidiendo de alguna manera salir a hablar de ser una persona que vive con VIH, ser una persona, un hombre gay cisgénero, ser una persona neurodivergente con depresión ansiosa y ser víctima y sobreviviente de abuso y violación infantil, ¿no? Son diferentes circunstancias que te obligan a decir, a ver, espérate, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese momento, particularmente lo que sucedía, y como tú dices, definitivamente fue una situación de decir, qué curioso que hace 8 días me diagnostican, sin yo creer siquiera que era posible, ¿no? Porque obviamente en esta situación de privilegio en la que vivimos algunos, somos omnipotentes, ¿no? Entonces eso de entrada a mí no me iba a pasar, ¿no? O sea, yo nunca me iba a contagiar. Ahí me gustaría rascarle un poco. Ráscale, amigo, ráscale, porque sí. Creo que es importante, o sea, creo que es importante definir y que también nuestros amigos que nos están viendo en este momento sepan que pues las opresiones que nos atraviesan son independientes y cada una tiene sus tintes, sus colores, y no por el hecho de ser una persona pues privilegiada, que me encanta además que lo señales porque el hecho de aceptarlo y señalarlo creo que es muy importante. Claro. Sabemos muchos que tenemos privilegios en muchos sentidos, hay gente a la que le va mucho peor en muchas cosas, pero el VIH nos puede atravesar a todos, ¿no? Completamente. Me gustaría que ahondaras un poquito más en esa parte. Sí, o sea, fue de verdad, creo que desde que yo salí del closet a los 15 años, tuve una vida sexual muy activa, ¿no? Desde chavo, sin conciencia, por decirlo de alguna manera, y tampoco mi bandera y mi estandarte no es venir a todo el mundo a decirle, ¡ay! Tengan relaciones con protección, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, creo que cada quien es libre, pero sean conscientes de las consecuencias que puede ser. Ese es mi discurso como una persona que hoy día se enfrenta a 10 años después de
ser diagnosticado y de vivir con esto, ¿no? Pero definitivamente la situación que yo estaba en ese momento, que mi situación laboral, mi situación profesional, mi situación personal, pues simplemente el VIH no figuraba, ¿no? No figuraba en mi ecosistema. ¿Por qué? Porque, insisto, a mí no me iba a pasar. Claro, es un poco esta historia, ¿no? Que nos platican desde pequeños nuestras mamás, cuando vivimos en familias conservadoras, por ejemplo, que pues te dicen hasta cierto punto, ¿no? Bueno, puedes ser gay, pero nada más no te vayas a vestir de mujer, no te vaya a dar sida y no vayas a ser un drogadicto, por ejemplo. Y esas 3 cosas mi mamá me las dijo, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, mi mamá lo primero que me dijo es, ok, está bien que seas gay, pero por favor no uses mis tacones, ¿no? O sea, ella ya afirmando y dando por hecho que me iba a vestir de mujer. Como mujer. No, exacto. Mi mamá como mujer, y su discurso fue, no uses mis tacones, ¿no? Uh-huh. La segunda es, por favor, no uses drogas, ¿no? Porque también era como en automático un tema implícito. Y la tercera fue llevarme a una librería, y al momento de que entramos a la librería, yo de 15 años y de esto me acuerdo perfecto, que yo dije, ¿qué pedo? Mi mamá preguntándole al vendedor, necesito un libro que hable de SIDA. ¿No? Fueron las 3 circunstancias en las que yo me enfrenté saliendo del closet. Y después, pues con la vida, pues sí, insisto, hice mi vida, ¿no? Sin conciencia alguna. Porque además tenías, perdón que te interrumpa, Gerald, tenías una condición muy específica en tu diagnóstico, que a mí me la platicaste ese día que tuvimos ese cafecito ahí. Así es. ¿Cómo? Platícanos un poco, que además a mí me sacaste de onda porque yo trabajaba en Impulse y yo no tenía ni idea de lo que estabas hablando. Cuando a mí me diagnostican después de hacerme un check-up médico por parte de la empresa, ¿no? Que me lo hacían como parte de mis prestaciones, y me lo hacen en el 2014, yo estaba recién divorciado de mi primer esposo, y normalmente los resultados llegaban a mi correo, ¿no? Pasaron 2 días y no llegaban los resultados y yo dije, qué raro, ¿no? Y por angas o mangas decidí hablar al laboratorio. Y me contestan y me dicen, el doctor necesita hablar con usted. Y dije, hijo, mano, no, pues, ¿qué? No, no es que no se lo podemos decir por teléfono, tiene que venir a una consulta. Dije, a ver, señorita, o sea, no tengo tiempo y no me va a mantener, porque era un viernes, no me va a mantener durante el fin de semana con la angustia. Mi papá murió de cáncer. Entonces, lo primero que a mí me pasó por la cabeza es, tengo cáncer, ¿no? Jamás en la vida me pasó por la cabeza, te van a decir que eres VIH positivo, ¿no? Cuando llego con el doctor, que moví cielo, mar y tierra, me atendieron ese día, el doctor me dice, pues, hicimos todas las pruebas comprobatorias, ¿no? Se repitieron 3 veces todas las pruebas y, pues, saliste con VIH positivo. Mundo encima, una situación en donde dices, espérate, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? No usaba yo drogas, no tenía yo, como que en mi mente solo se contagiaban las personas, y que la palabra contagio sé que no es la correcta, pero eso era lo que yo tenía en ese momento, ¿no? Que yo vivía en una ignorancia absoluta, y ese es uno de los temas fundamentales que también veo. Vivimos en una ignorancia absoluta de todo lo que gira alrededor del VIH. Entonces, para mí era contagiarme. Eso fue lo que yo pensé. Porque recuerden que el VIH se transmite, no se contagia. Exactamente, ¿no? Pero en ese momento era, ¿cómo fue que me contagié? Solo se contagian los que están en orgías. Solo se contagian los que viven en zonas rurales, en el degenere, en las drogas. No se contagia a alguien que tenía relaciones con una persona. Claro, que ese fue mi caso. De ahí termino con el doctor, ¿no? Termino con el infectólogo. El primer contacto que ya tuve con un profesional alrededor de esto fue nefasto, ¿no? Fue horrible porque fue una consulta de juicio. Claro, es que, pues, si no tienes relaciones con un condón. Claro, si solo no te dedicas. Sí, claro. Pues sí, no, pues claro. Tú te lo ganaste, ¿no? Todo el estigma, la carga del estigma desde el principio. Además. Todo el estigma desde el principio. Y ahí me eché para atrás, ¿no? Completamente ante el miedo de mis resultados les van a caer en mi chamba, ¿no? Y por lo tanto me van a correr. Yo no puedo tener acceso al IMSS porque el IMSS seguramente le va a revelar a la empresa que yo estoy consumiendo medicamento. No puedo utilizar mi póliza de gastos médicos, de seguro de gastos médicos que me daba la empresa, porque seguramente también le van a decir a la empresa
Y yo no puedo darle esta noticia a mi familia. Mi mamá fue lo primero que me dijo cuando tenía 15 años. No se está con eso, no se drogas. 2014, hace 10 años. Hace 10 años. Recordemos que además, ¿cómo han avanzado las cosas en 10 años? O sea, imagínense 10 años, hace 10 años, si ahora tenemos una carga de estigma tan grande y un prejuicio ante tantas cosas, hace 10 años cómo eran las cosas. Yo me acuerdo también o sea, hace 10 años no había ni siquiera existía información, o sea, no te acercabas. No te acercabas. O sea, simplemente cuando a Bacardí nos llega la propuesta de un patrocinio de Impulse para apoyar la causa, pues todo el mundo fue de, ¿por? Ajá, ¿de qué tiene que ver? Porque estamos apoyando el degenere, ¿no? Y fue mucha chamba en ese factor. En resumidas cuentas, terminé con una doctora que es mi gran ángel de la guardia, Brenda Crabtree, que amo y adoro. Una súper infectóloga, y después de hacerme varios estudios, porque mi carga viral salía muy baja, ¿no? Entonces era como de, ¿estás seguro? O sea, a ver, y sí salía positivo, pero salía indetectable después de 1 año y medio de haber sido diagnosticado y no tomar tratamiento, por todos los miedos que te comentaba. Sí. Entonces, cuando termino con Brenda, me dice, es muy extraño. Entonces, vamos a hacerte más estudios. Y durante 4 meses me hicieron estudios constantes, y en resumidas cuentas, caí en una categoría privilegiada nuevamente, ¿no? Que es ser elite controller. Díganme si habían escuchado, por favor, ustedes alguna vez en su vida este término. Elite controller. A mí me sacaste, de verdad, yo dije, bueno, me está ganando de bajada, me quiere engañar, o qué demonios me está diciendo Gerald, porque yo nunca había escuchado eso y trabajo en esto, o sea, pero efectivamente investigué y de repente pues me di cuenta, claro, o sea, es muy, muy raro. Así es, sí, es algo muy raro, y que nuevamente te puedo decir que a tono personal me volvió a regresar a esa situación de omnipotencia, ¿sabes? Claro. Y fue padrísimo saberlo, pero al mismo tiempo fue mi peor herramienta, porque nuevamente decidí no estar en tratamiento durante 6 años, con un riesgo latente a que en cualquier momento pudiera yo dejar de ser elite controller, ¿no? O sea, porque al final no hay estudio, somos tan pocos en el mundo los que somos elite controller, que es al final del día controlamos el virus de tal manera que no se desarrolla la carga viral. Claro. Eso es, tenemos un antirretroviral natural en nuestro cuerpo. Eso es la definición más básica de ser un elite controller, ¿no? Pero no hay estudios suficientes para poder decir si se termina, no se termina, si dejas de serlo, ¿no? ¿En qué momento? O en qué momento. Empezar a tomar el medicamento, ¿no? Y pues me la jugué durante 6 años sin tomar medicamento por miedo al rechazo, por miedo a la discriminación, por miedo a que se fluyera la información. Yo estaba creciendo en el mundo corporativo. En mi vida personal, mis parejas sí lo sabían. Yo empecé sí a compartirlo. Yo decidí tomar la decisión de revelar mi estado serológico con mis parejas. Que ojo, no es una cosa obligatoria. Cada quien es responsable de su salud. Vamos a recordarle a la gente. Cada quien es su cuerpo, ¿no? Tú decides, ¿no? Claro. Yo lo decidí porque se empezaron a formalizar las relaciones y así conocí a mi segundo esposo y fuimos una pareja cero discordante durante 8 años, ¿no? Entonces, pero siempre estaba este miedo latente a que la información saliera y que mi carrera profesional se fuera a la mierda, por la palabra, y que también mi vida personal, porque al final del día siempre tenemos este estigma y esta falta de conocimiento de decir, ¿digo o no digo? ¿No? Y entonces cuando abría yo aplicaciones de citas, claro, ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza este factor de decir, pongo, no pongo, digo, miento y pongo que estoy en PrEP, me hago el güey y no pongo nada. Y es una carga espantosa. Claro. ¿Y en qué punto de tu vida, Gerald, esto me interesa mucho y yo creo que a muchísima gente, decides tener los huevos, porque eso es muy importante, de cruzar la línea, ¿no? Y decir, yo ya no quiero estar de este lado de la historia. O sea, yo ya no quiero, como adulto, que es un poco lo que platicábamos hace rato, yo ya no quiero pertenecer a este mundo a lo mejor hegemónico, heteronormado, en donde tienes que callarte la boca, en donde me tengo que echar para atrás un poco, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues no, voy a seguir diciendo que no o voy a quedarme callado. Cuéntame un poquito de eso. Es muy fuerte, pero además, o sea, requiere de una cantidad de pantalones y de huevos bastante grande, déjame decírtelo,
Gracias, amigo. No, de verdad te lo digo con mucha admiración, porque es un doble closet, ¿no? Y es precisamente de lo que se trata esta temporada, ¿no? De la salida de los closets. La verdad es que fue este año. O sea, este año me separé, ¿no? O sea, de mi esposo y segundo esposo, con el que éramos pareja, cero discordante. Y en esta separación y acompañado de la presencia de un ser maravilloso, ¿no? Que se llama Carlos, que me dio esta visión de no importa, ¿sabes? Y me di cuenta que llevaba yo 44 años, hoy día ya tengo 45, llevaba yo 44 años no siendo yo. Siempre fingiendo ser algo que no era. Siempre desconectándome de las causas sociales, siempre desconectándome de las causas de justicia, que aparte es un valor que para mí es súper importante, curiosamente. Y empecé a dedicarme al activismo. Hoy día soy activista desde hace 2 años, ¿no? Trabajo en términos, pero siempre de la comunidad LGBT en aceptación cultural corporativa. Uh-huh. Pero algo que a inicios de este año, ¿no? En febrero, que atravesé una depresión fuertísima que casi me lleva al suicidio, intenté suicidarme, dije, ¿por qué? Y fue por un factor de decir, ¿cómo puedo pedirle al mundo que acepte si yo mismo no me estoy aceptando? Si yo mismo no me estoy aceptando, deja tú como hombre gay, como una persona que vive con VIH, como una persona depresiva ansiosa, como una persona sobreviviente de abuso y violación sexual infantil, con una persona que se come las uñas, con una persona con todas las características que me forman. Entonces me pareció hasta cierto... Producto de muchas cosas que la sociedad todo el tiempo nos está recordando. Completamente. Y eso es muy fuerte. O sea, eso lo tenemos que tomar en cuenta porque la salud mental de cada uno de nosotros depende siempre de cómo somos tratados, de quitarle el estigma a las cosas, de eliminar esos prejuicios hacia personas que somos de esta generación, que yo también me incluyo contigo, y que pues ya pasamos por todo esto y ya pisamos un suelo. Y déjenme decirles algo muy importante, o sea, las personas que deciden conscientemente, como Gerard, tomar ese paso, ese es el verdadero activismo y eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, no sirve de nada venir aquí a esta vida. ¿Qué hacemos del otro lado o sea, ¿para qué salimos del closet si vamos a ser heteronormados y nos vamos a tener que callar la boca? O somos VIH positivos y nunca lo vamos a poder decir. O sea, ¿a qué venimos? Y aparte también en un factor en este mismo proceso de haberme separado y de empezar a volver a salir, etcétera, y este cuestionamiento de decir, a ver, si bien soy indetectable, tomo mi medicamento, decidí entrar a tomar medicamento desde hace 3 años y he tenido una fortuna alrededor del medicamento, 0 consecuencias, pero son tantos miedos que te giran alrededor que dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi discurso. Voy a cambiar mi discurso como ser humano, ¿no? Y empecé a salir y a tener microdates, ¿no? Con personas. Y lo primero fue un poco como probar, porque al final del día, tristemente, la comunidad gay, hombres en el mundo, bueno, en México particularmente, y estoy seguro que en todos lados, es igual que somos nuestros primeros jueces y nuestros primeros torturadores, ¿no? Porque nos acribillamos entre nosotros mismos. También. Si no tienes el cuerpazo, si no eres así, si no eres asá, si no eres asado. Es ok, pues ¿qué creen? ¿No? Pues vivo con VIH, ¿no? Uh-huh. Y empecé a notar, sí, el rechazo como una prueba, ¿no? O sea, el miedo de las personas a decir, pero por el otro lado también tuve otro grupo que empecé a ver que decían, ok, ¿eres indetectable? Sí. Hice un comparativo. Qué maravilla eso, decir, ¿no? De repente darte cuenta que sí, jamás. Y poder hacer un comparativo entre gente que dices, sí sabe, y hay otro grupo que no sabe. Uh-huh. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Hacer esto. Decir, con una persona que él vea este podcast, que lea algo de lo que yo escribo, que lea mi libro, que vea lo que yo estoy haciendo y que esa persona digo, me siento con la capacidad y me siento acompañado por ese güey de los lentes raros. Con eso me voy a dormir feliz. Y eso fue lo que a mí este año me hizo decir, basta de estar escondiendo lo que eres. Y pues aquí estoy. Perfecto, Miguel. No, y aparte, bueno, si tuviéramos aquí un tequilita, yo ya le hubiera dicho salud por eso, tenemos cafecito, porque es temprano. Pero por eso es que te agradezco tanto y además me gustaría también tocar un poquito este tema. Estábamos platicando también hace rato allá abajo, que tuviste bueno, me llamó mucho la atención porque pocos de nosotros volvemos a experimentar y a vivir
la discriminación ya como adultos, ¿no? O sea, ya como personas adultas es muy difícil porque nos movemos en círculos, pues, muchas veces de privilegio, muchas veces en círculos que ya aceptan nuestras condiciones, las saben, no tenemos que repetir nada ni que presentarnos como nadie. Vamos formando nuestra familia, ¿no? Eso es muy importante. Muy pocas veces nos enfrentamos al mundo exterior, como en tu caso, al mundo corporativo, por ejemplo, y nos encontramos con discriminación, con xerofobia, con racismo, con mil cosas, ¿no? Que nos pueden o no atravesar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, platicábamos hace rato allá abajo, no vamos a decir nombres ni nada para no enredar, pero tuviste tu primera experiencia otra vez, o sea, ya de adulto, me llamó la atención de discriminación, xerofobia. Así es. En el mundo corporativo. En el mundo corporativo decidí a finales de septiembre regresar al mundo corporativo y hacer la prueba, ¿no? LinkedIn siempre ha sido la red social en donde más activismo hago, porque mi activismo ha sido muy enfocado a educar a las grandes empresas, medianas, chicas, a cualquier organización, a generar espacios seguros para cualquier tipo de persona, ¿no? No solo LGBTIQ+, sino neurodivergencias, pigmentocracia, gordofobia, todo lo que implica que una persona no se sienta cómoda en un ambiente laboral. Me encanta. Y decidí hacer una publicación en LinkedIn sobre mi estado serológico. Y salí del closet sobre mi estado serológico, contando un poco la experiencia. Y eso, pues bueno, ahí se quedó, ¿no? Tuve una respuesta de verdad increíble. Y al mismo tiempo me buscaron de una de las headhunterías más importantes a nivel mundial. Me invitaron a desayunar 2 de los directivos, hombre y mujer. Y en el desayuno, entre palabras más, palabras menos, me empezaron, ya sabes, a echar flores y a decirme, wow, tu experiencia, pero salió el pero. Ese pero que a todos nos llega en algún momento, todos, todas y todos. Y ese pero empezó por parte de ella, ¿no? Que fue un poco, y hago mucho el hincapié en ella porque al final del día creemos que por estar dentro de la diversidad se genera empatía. Y no es cierto, no es cierto, ¿no? Necesariamente. Es que tu activismo es demasiado fuerte. Y tenemos una vacante para ti que puede ser perfecta en base a tu perfil, pero el cliente probablemente se pueda asustar con todo lo que tienes en tu feed de LinkedIn y en Instagram y en todas tus redes, porque todas son acciones. Y entonces nuestra sugerencia, porque estamos seguros que es el puesto perfecto para ti, es que borres todo. Y que pues acalles un poco más tu voz. Palabras más, palabras menos. Debo confesar, como te lo confesaba yo a ti hace un ratito que platicábamos, que mientras ella hablaba, definitivamente sí lo pensé, ¿no? Te cruzó. ¿Por qué? Porque, pues, como dicen por ahí, el hambre es perra, ¿no? Y yo en ese momento, pues sí, mi consultora estaba arrancando, mi otro negocio, que es una marca de lentes, estaba también arrancando, y necesitaba yo generar. Y sí lo pensé. Fue un pensamiento que me atravesó la mente durante 5 segundos, 10 segundos. Y de repente me acordé de ese Geralt chiquito, ¿no? Que fue buleado, que fue violado, que fue abusado sexualmente. Y después ese adolescente que tenía 14 años, que le costó tantísimo trabajo que lo sacaran del closet. Y después de ese chavo que se intentó suicidar a sus 18 años porque simplemente no entendía cómo. Y recorrí toda mi vida en segundos. Y dije, y perdón por la palabra, a la chingada. Y en ese momento volteé y les dije a estas 2 personas, en este momento se acaba el desayuno. En este momento yo ya no tengo nada más que hablar con ustedes. Mientras ella hablaba, también hizo ella, y pues bueno, también tu condición. Y yo, ¿qué condición, no? Y él... Tu voz, ¿no? Me decías también algo de tu voz. Me decía, es que tu voz, y yo decía, ¿mi voz? Pues, ¿qué tiene mi voz, güey? Pues, soy loud, definitivamente, ¿no? Sí, así de bájale 2 rayitas. ¿No? Y decía, bueno, pues hablaré un poco más quedito. Pero era el tono de la voz, o sea, lo que mi voz expresa en estos términos de diversidad e inclusión. Pero ella, cuando menciona el factor del VIH, él, entre susurros, dice SIDA, ¿no? Tu situación de SIDA. Y ahí fue donde dije, hijas de su puta madre, ¿no? Perdón, o sea, de verdad fue frustrante. Me paré, lo único que les dije, en este momento se acaba el desayuno, no tengo nada más que hablar. Y a él volteé y le dije, te voy a dejar un consejo. VIH y SIDA no es lo mismo. Infórmate, primero que nada. Y a ella, pues sí, también le dije,
el huevo, la gallina y quién lo puso, ¿no? Desde una perspectiva de decir, no puedo creer que en términos de recursos humanos empresariales que tratan con gente, tengan esos criterios y esa falta de entendimiento, ¿no? No te vayas, por favor. No, y tú como, lo que me decías también, tú como mujer, ¿no? Que generalmente es lo que nos contabas, ¿no? Tenemos la idea de que hay más empatía y en la mayoría de las veces, digámoslo, sí puede haber más empatía. ¿Por qué? Porque formamos parte de un colectivo pues discriminado, la misoginia es una cosa fuertísima en el mundo empresarial. Claro. ¿Y qué le cuentas a esta chica? Pues nada, o sea, simplemente ella sí fue un factor de decirle, ¿tienes hijos? Y me dijo, sí, 2. Y le dije, bueno, solo piensa que no estás exenta de nada de lo que tú me estás viniendo a mí ahorita a decir. Y tú como mujer, me sorprende todavía más un poco el factor desde la postura que me estás queriendo convencer que yo me callé, porque estoy seguro que tú como mujer, para llegar a la posición y estar al lado de él, te tuviste que tragar un montón de mierda. Claro. Y eso, mis queridos amigos, es un caso claro de las personas que deciden no cruzar esa línea. Esa chica justamente. Esa chica llegó un momento en donde donde seguramente lo reflexionó, dijo, me tengo que pasar de este lado de la banqueta para poderle decir a este chico que está enfrente de mí y formar parte de todo pues de toda esta hegemonía y de toda esta heteronorma que dicta ciertas cosas y se lo tuvo que tragar. Eso es el claro ejemplo de la gente que no tiene los pantalones para poder cruzar esa línea y decir, yo de esto no formo parte. Completamente. Entonces, pues felicidades, Miguel. La verdad sí, es que... La verdad es que ¿Cómo te has sentido? Increíble. La verdad es de inicio, insisto, de inicio fue así de Dios mío santo, ¿qué estoy haciendo, no? Porque me estoy cargando por mi futuro, ¿no? Corporativamente hablando. Sí, puede ser, claro. Pero ¿sabes algo? No me arrepiento. O sea, no me arrepiento en lo más mínimo de dar voz a muchas personas privilegiadas, no privilegiadas, que no saben cómo lidiar, ¿no? En el momento en el que son diagnosticados, personas que tienen todas las diferentes intersecciones que a mí me atraviesan, que no son ni más relevantes ni menos relevantes. Pero sí algo que entendí en este proceso, mi querido Alex, es que al final del día sí, cuando somos activistas siempre hablamos de, ay, no definen las etiquetas. No me definen las etiquetas, pero son etiquetas. Claro. Y tengo que aprender. Y esas etiquetas me han enseñado a ser un ser humano libre. No me las quiero arrancar. Y es que lo que no se menciona, Miguel, no existe. Así o sea, es. Si nosotros no decimos las palabras y no las comentamos, es lo que yo hablo mucho con la gente. De repente es que no... Hay mucha gente que dice es que somos libres, las etiquetas solo es algo que nos clasifica en un grupo de personas. Pues claro, o sea, pero si yo no digo que soy un homosexual, si Gerald no dice que es una persona homosexual, si Juanita no dice que es lesbiana, si Perenganita no dice que es una persona trans o una mujer trans, no existe. Así es. O sea, ¿en qué momento vamos a empezar a hablar de las mujeres trans, de las personas que viven con VIH, de la neurodivergencia, etcétera, de la gordofobia, del racismo, del clasismo, etcétera, etcétera, si no lo mencionamos? O sea, esas etiquetas, pues yo estoy orgulloso de ellas, por lo menos. Y en el momento en que estás orgulloso de esas etiquetas es cuando puedes avanzar en la vida y cuando dices, ¿a qué vengo aquí? Así es. Y ¿sabes qué? No, mi intención no es arrancarme esas etiquetas. Mi intención es, al contrario, hacerlas más grandes. Me explico, y ponerles colorcitos y corazones y hacer que estén en bold. Porque esas etiquetas, como tú bien dices, me definen, me dan la posibilidad de hacer lo que hoy día hago, que es mi pasión, que es encontrar espacios seguros para todos, todas y todes, ¿no? En cualquier tipo de circunstancia. Y también mucho de decir, ok, en el mundo corporativo, que es un mundo tan cuadrado, tan hegemónico, tan estructurado, sí se vale hablar de sexo. Sí se vale hablar de capacitación sexual, ¿no? Sí se vale hablar de personas trans, sí se vale hablar de personas no binarias, sí se vale hablar de VIH. Claro. Y sí se vale decir, aquí eres bienvenido, bienvenida, como seas. Nada más que pues a las empresas les faltan pantalones, sí, lo vemos con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay hasta series muy famosas ya que hablan de el acoso laboral, las situaciones de poder, que pasa mucho en la comunidad gay masculina también. Ya será plática de algún otro episodio que tendremos aquí en este podcast, pero claro que hay que hablar de eso. El VIH es un tema del que hay que hablar, o sea, no es posible que haya tanta discriminación, tanta xerofobia en el mundo corporativo, y el día de hoy tenemos a una persona que, pues, con esos pantalones, habló de frente,
en el mundo corporativo, que la verdad es que es poca la gente que lo hace, y no hay gente, o sea, hay muy poca gente, y ahí sí lo podemos decir, el privilegio en ese sentido ayuda, porque a lo mejor estamos parados o están parados o paradas muchas personas que dicen, bueno, pues yo tengo aquí esta oportunidad o este piso más firme para a lo mejor, no es que sea más fácil, ojo, yo no estoy diciendo que sea más fácil, pero a lo mejor sí tener ese piso para decir, lo haré, Claro, lo haré. definitivamente. O sea, yo no me voy a morir de hambre, ¿sabes? O sea, y lo digo desde una perspectiva completamente de respeto y ahí es donde está mi privilegio. Yo por salir a hablar de mi condición como una persona que vive con VIH, que toma medicamento, que acude a Clínica Condesa, que paga impuestos y que tiene estos derechos hoy día, sé que no me voy a morir de hambre, sé que no me va a faltar un techo. Y ahí es donde radica mi privilegio. Claro. Porque hay... Y eso a mí, como tú bien dices, me da la certeza de que por más discriminación que yo pueda llegar a sufrir, por más rechazo que yo pueda sufrir, tengo los brazos de mi familia, tengo la casa de mi familia, tengo donde tomar un baño caliente y tengo donde dormir. Y ese es el privilegio al que yo me refiero. No es un privilegio de lujos o de exageraciones económicas. O de que no te atraviese la opresión del VIH, por ejemplo. Eso no exenta, porque eso hay que dejarlo claro, pero sí... es increíble lo que estás diciendo, tomar en cuenta que sí, efectivamente hay personas que no tienen ese privilegio y que, pues, el hecho de mencionarlo, por eso es que es tan importante, es porque aceptas tener esto y decir, güey, hay personas que no tienen ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso y es una realidad, ¿no? Es una realidad. Y creo que uno de los grandes factores que a mí me interesa mucho comunicar, ¿no? Y que ahorita, aprovechando que estamos aquí, es, de verdad, el momento en el que te enteras y que te dan esta noticia, para cualquiera, en cualquier circunstancia, se nos cae el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no sabes, porque nos acercamos y yo empecé a entender de VIH hasta que fui diagnosticado, siendo parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Pero aún así, siendo diagnosticado fue cuando yo empecé a entender, no se contagia, se transmite. Y todo lo que existe alrededor de esto. Y el antirretroviral, o sea, lo primero que yo le dije al doctor cuando me enteré que esto es hasta simpático, porque lo primero que le dije fue, ¿cuánto tiempo me queda? ¿No? Y el doctor se me quedó con cara de, ¿cómo que cuando? O sea, no, pues la consulta termina a la 1, ¿no? Y yo, no, me refiero a cuánto tiempo me queda de vida. Pero yo estaba hablando muy serio, ¿no? Claro. Y este fue con el primer infectólogo, que pues fue el con el que no tuve tan buena experiencia, me decía, no, a ver, espérate, de esto no te vas a morir, ¿no? O sea, hay... Por lo menos tuvo la... Exacto, ¿no? Tuvo la sensibilización, o la sensibilidad, perdón, como para poderme decir, de esto no te vas a morir, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a conocer del tema. Yo no sé si el entendimiento y el conocimiento va a provocar menor transmisión, no lo sé, pero creo que lo que sí es que el mundo nos da oportunidades, ¿no? Y no por no tener un seguro de gastos médicos no puedes no tener acceso a medicamento. O sea, y vas entendiendo cómo funciona esto. Y la lucha, ¿no? Desde dónde empieza, que eso es algo también muy interesante. Cuando ya te atraviesa una opresión, vas entendiendo y tienes el poder de decisión, que también eso es muy importante porque hay gente que decide no hacerlo, que para mí, desde mi punto de vista muy, muy personal, pues es perder una oportunidad en la vida, ¿no? O sea, para mí. Pero hay gente que decide no hacerlo, no meter la mano, ¿no? Pero concientizar lo que hizo las personas que estuvieron todavía atrás de nosotros, las generaciones pasadas, y lo que estamos haciendo nosotros, nosotras y nosotros ahora, lo importante que es para estos mínimos cambios y mínimos pasitos que damos hay gente que ya dice que si pregunta que si eres indetectable. Eso, para mí, sí, ya. O sea, se me pone hasta la piel chinita porque digo, no, nunca me imaginé. Y ese es el resultado de un trabajo de gente como tú. Yes. O sea... No, y tan claro, la primera vez que yo acabé en el Seguro Social, que ya decidí tomar medicamento y mi primera vía fue a través del IMSS, me acuerdo llegar a la clínica MacGregor con gorra, lentes de sol, los más grandes que pude encontrar en mi casa, con hoodie, arriba de la gorra, sí, conozco en un pánico de ser reconocido, ¿sabes? No soy nadie. O sea, no, tampoco es como que me fueran a reconocer nadie, pero al final del día te da pánico. No sé, o sea... Porque te da pánico que te empiecen a señalarte cuando tú no estás preparado.
¿no? Hoy día viste todo este proceso de salir del closet como gay, ya sufriste esto, porque la gente no lo menciona, porque el hecho de ser hombres gays cisgénero, pues de repente es hasta incómodo, ¿no? De repente decir, ay, es que no, o sea, hay que recordar y hay que ser súper firmes y súper francos en lo que vivimos los hombres gays cisgénero en la vida. Y porque aparte también aquí, o sea, te da parte de los roles sexuales, ¿no? Porque pues sí hay hasta inclusive ciertas tendencias mayores a qué tipo de rol sexual tienes dentro de una actividad de intimidad, ¿no? Entonces todo eso te señala y todo eso es un foco y una spot encima que dices, puta, no puedo ahorita ni quiero lidiar con esto, ¿no? Hoy día, bueno, o sea, hasta tatuado ya no traigo, ¿no? O sea, aquí lo pueden ver, pero hoy día hasta ahí ya me vale madres que me pregunten, oye, ¿de qué se trata tu tatuaje? Ah, pues mira, acá abajo es el símbolo del VIH, es un corazón unido por una palabra que tiene un significado enorme para mí y por el infinito maya. O sea, ya no tengo temor alguno de esconderlo. Y es que además entre más lo informes y más los digas, la gente lo va a reconocer más, ¿no? Porque no hay campañas de empoderamiento de personas que viven con VIH. O sea, ¿por qué todas las campañas tienen que ser de cáncer, de cualquier condición o enfermedad que se les ocurra? Hay campañas, ¿no? ¿Por qué no hay una campaña de empoderamiento de personas que viven con VIH? Porque tiene que ver con sexo. Así es. Y el sexo está tan estigmatizado y tan culturalmente mal visto por la parte religiosa, etcétera, etcétera, que no se hacen, no es posible. Yo lo veo y digo, pero ¿por qué no puede haber una? Hay gente tan valiosa, tan humanos con tanta calidad, que se podrían hacer cosas increíbles y seguimos sin hacerlo. Pues esperemos que llegue el día. Esperemos. El otro día platicaba yo con una amiga, ¿no? Y justamente tocaba yo ese tema que estás diciendo, de decir, a ver, pues ella sufrió de cáncer de mama, ¿no? Y todo fue alrededor de la conversación de, es que el cáncer de mama, y todo el mundo sabe, pobrecita, y vas a salir bien, y todo el mundo es, chécate, tócate, y el color rosa, pues, y todo el año, sí, claro, ¿no? Claro. De este tema hablamos el 1 de diciembre. Sí, y hablamos así nosotros, o sea, la comunidad es un, no, o sea, y tú le preguntas a mis primas, a mí, no tienen, pero ni idea, o sea, ni idea, tú lo sabes, Yera, estamos hablando de personas que nunca les va a interesar a menos que alguien de su familia se los cuente o que alguien salga del closet, del segundo closet, así ¿no? Es. Con la familia. No lo van a hacer a menos que... O sea, se van a quedar en la ignorancia. Y las empresas en junio ahí están todas con sus banderas apoyando a la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué no hacen lo mismo el 1 de diciembre? Total. ¿Por qué no también salen a hablar? Claro. No, o sea, ¿por qué no hablar de todas las posibles intersecciones? Y no porque sea una enfermedad de la comunidad LGBTIQ+. Y creo que eso es bien importante. Bueno, no una enfermedad, sino un virus que pertenezca a nosotros, ¿no? Sino porque en realidad sí, el grueso, pues sí, está dentro de nosotros. ¿Y por qué no las empresas atraviesan todas esas intersecciones? Porque no también hablan de todas las enfermedades venéreas que existen, ¿no? Porque no solo es VIH, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones de quitarle el estigma. Y sí, ¿qué? O sea, no pasa nada. O sea, es una condición, es un virus que se transmite sexualmente. ¿Y qué? Y algo que hablaba yo con un ex jefe, ¿no? Que también es otro de mis grandes senseis, y él me decía, es venezolano. Y él me decía, a ver, es tan sencillo. Todos cagamos, todos cogemos y todos comemos. ¿Por qué si hablamos de comer no hablamos igual de cagar y de coger? Perdón que sea tan soez, pero... Y tiene toda la razón. Claro. No, o sea, todo, no es que... Pero el mensaje ahí está. O sea, hay que quitarle el estigma a toda esta situación y sentirse cómodos con lo que somos. O sea... Creo que en eso reduce el tema. Cruzar del otro lado de la banqueta, del otro lado de la calle, como lo quieran ver. Y pues bueno, con eso me gustaría cerrar este capítulo, que la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, porque además ya sabía que iba a ser... Yo también te quiero mucho, Gerard. Icónico. Y por eso tenía muchas ganas yo de hacer esta entrevista, porque de verdad creo que eres un hombre, estoy seguro de que eres un hombre íntegro. Mis respetos más profundos, porque sé que es difícil salir tantas veces del closet. Y mi cariño y admiración para ti siempre. Te agradezco muchísimo que hayas formado parte. Yo no venía a llorar a este podcast. No, de verdad te lo digo, porque me encanta que haya gente que pues forma parte de la historia, porque eso es lo que es, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, todas y todes, por estar aquí.
Muchas gracias, Yeras, por abrir las puertas a tanta gente. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Que les vaya muy bien. Les mando un beso muy grande. Y aquí estamos en contacto. Gracias, Yeras. Gracias a ustedes. Éxito. Es Personal es un espacio que llega a ti gracias a Punto Cero y al apoyo de AHF Latinoamérica y el Caribe.